saludo muy afectuoso para todos los hermanos y amigos que nos están viendo y escuchando a través de las redes, a través de esta bendición virtual que tenemos en estos tiempos. Le damos muchas gracias a Dios por poder continuar con el estudio del equipamiento de la iglesia a través de los dones espirituales, que ese es nuestro tema, o el tema que el pastor Rubén está desarrollando. Los dones espirituales que son absolutamente necesarios para el equipamiento de la iglesia, de todos sus miembros, para la obra del ministerio que el Señor, a la cual el Señor nos ha llamado. Así está escrito en su palabra que Él constituyó a unos apóstoles, evangelistas, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De tal manera que todos lleguemos, dice Efesios, a un varón perfecto, a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que esa es la meta final de todo cristiano, llegar a ser como su Señor, como su amigo, si le quiere llamar así, como su hermano mayor, si le quiere llamar así. Damos gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos da de sustituir en esta ocasión al pastor Rubén, y le damos la bienvenida a nuestros hermanos que están aquí presentes, ¿verdad? Y también oramos para que los que están en camino lleguen con bien, ¿verdad? Y además, comentarles que estén orando por el siervo Rubén Lozano para que pronto sea restaurado y podamos tenerlo aquí, que es de tanta bendición para nuestras vidas. Así que gracias a Dios por ello, y queremos empezar como siempre con una oración, ¿verdad? Que hacer una oración de invocación de inicio para que el Señor, si bien sabemos que tiene el control Él, pues que también en este momento lo tome en sus manos. Pido a la hermana Adriana, por favor, que venga a apoyarnos con esta oración. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Señor, venimos delante de tu presencia para darte gloria y honra, Señor, para agradecerte, Señor, por tu grande misericordia, porque dice tu palabra, Señor, y por la gracia, Señor, que tú nos has dado, Señor, por tus bondades, Señor, porque tú has puesto en nosotros el querer como el hacer, Señor, por tu voluntad. Estamos aquí, Señor, para aprender, Señor, para que se activen esos dones, Señor, y como el cuerpo de Cristo funcionar en perfecto orden, Señor. Gracias te damos, Señor, por la vida de nuestro pastor, Señor. Enviamos, Señor, palabra de sanidad, dice tu palabra, Señor, que tú ya llevaste toda enfermedad, todo dolor en la cruz, que por tus llagas somos sanos, Señor. Nosotros creemos, Señor, que esa palabra hace y opera para aquello que tú le envías, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por la bendición de cada uno de nuestros hermanos. Gracias por la vida de nuestro hermano Juan Manuel y pastor, y ahorita nuestro maestro, Señor. Te agradecemos por su vida y por su disposición, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así sea. Gracias. Muy bien. Bueno, no es la primera y quizá la última vez que el Señor me permita sustituir al pastor Rubén. Y es de veras para mí un privilegio, un gozo saber que Dios pone en el corazón del siervo y tiene a bien invitarme para sustituirlo. Y a veces comento en broma y en serio que los zapatos del pastor me quedan grandes, ¿verdad? Hablando espiritualmente. Sin embargo, en uno de estos días, el sábado que estaba sustituyéndolo en el estudio de guerra espiritual, de intercesión y guerra espiritual, una hermanita me llamó la atención, ¿verdad? Y me dijo con mucho amor, ¿verdad? No, mi hermano, acuérdese que Dios es el que habla, Dios es el que usa y puede usar al más experto como al menos experto. Entonces le dije, tiene razón, hermana. Entonces no se subestime, me dijo la hermana así, ¿verdad? Entonces le dije, muchas gracias, hermana, por el exhorto. Y bueno, sin más preámbulo, quisiera comentarles que Dios está siempre, desde el mismo Génesis, desde antes de la fundación del mundo, con el deseo de su corazón de preparar y de capacitar a su iglesia, a su cuerpo, como lo hizo también en el Antiguo Testamento, en aquel tiempo
con su pueblo, de capacitarlo, ¿verdad?, de equiparlo para la obra del ministerio que Él tiene preparada para cada uno de los que le amamos y los que le buscamos y los que ha rescatado. Y en ese sentido es que vamos a reflexionar más en los dones, en las capacidades que los demás conceptos que les decía, pero son ministerios, dones, talentos, habilidades, ¿sí? O sea, Dios está derramando sobre su iglesia continuamente ministerios, dones, talentos, habilidades. ¿Y quiénes son los que van a recibir estos ministerios, estos dones, estos talentos y estas habilidades? Pues aquellos que están más cerca de Él, aquellos que le buscan. Nunca va Dios a equipar a alguien que no está cerca de Él. Lo hemos aprendido en los evangelios y en toda la Biblia. ¿Cómo capacitó Dios a Josué? Pues estando cerca de Dios, pero también cerca de ¿quién? De Moisés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era su ejemplo, porque era su mentor, porque era su libertador. De hecho, Josué fue liberado precisamente porque Dios levantó a Moisés. Josué fue uno de los hebreos que fue rescatado. Y en ese sentido quisiera hacer esta introducción, ¿verdad?, de que hoy estaremos hablando de este equipamiento, la continuidad del tema que el pastor Rubén, bienvenida mi hermana, está haciendo el pastor para la iglesia. Tanto tiempo que lo ha hecho, ¿verdad?, y tantas bendiciones que hemos recibido. De hecho, los dones que el Señor me ha permitido tener a mí verdaderamente han sido depositados en mí por la imposición, por Dios, a través de la imposición de las manos del pastor Rubén Lozano, ¿verdad? En el tiempo que tengo de conocerlo, pastor, ponga sus manos sobre mí, por favor, y ore, porque yo quisiera servir al Señor de esta manera. ¿Qué don quieres? Cuando le dije en aquella ocasión, me gustaría el don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, ¿verdad? Le decía, por no decir, quiero ser como usted, ¿verdad? Entonces, me acuerdo muy bien ahí en su casa. Él hace tanto eso con tanta gente que a lo mejor ni se acuerda cuando lo hizo conmigo. Me puso las manos y así de una oración sencillita, ¿verdad? Señor, que los dones y ministerios que me has dado a mí también sean depositados en la vida de este varón, ¿verdad? Equípalo, prepáralo, Señor, porque tú tienes un trabajo, una encomienda, ¿verdad?, a él. Y a partir de esa ocasión empecé a notar la facilidad con que Dios me empezó a dar a través de su Espíritu Santo para memorizar la palabra, para compartirla, para entenderla. Ya ven que hay cientos de pasajes oscuros, ¿verdad?, que los lees, y por más que los lees, entre más los lees, podríamos decir, más los entiendes. No, más te enredas y menos los entiendes, ¿verdad? Porque así es la Escritura. Dios te va a revelar de ahí, lo que ya está revelado te lo va a hacer entender a través de los dones que Él ha repartido a su iglesia. No somos el llanero solitario de decir, yo quiero el don de ciencia, aunque no pongan las manos sobre mí, aunque no, tenemos que acudir a nuestros pastores, a nuestros consiervos, a nuestros apóstoles, profetas, para solicitarles la bendición de la imposición de las manos, porque esa es la forma como se imparten los dones a la iglesia, mediante la imposición de las manos, y lo vamos a ver ahorita. Vamos tal vez no voy a hacer tener la continuidad de dónde va el pastor Rubén, pero quisiera compartir con ustedes, empezar desde el concepto don. Don, ¿qué es la palabra don? Todos sabemos qué significa, ¿qué? Regalo, ¿verdad? Regalo. Don es regalo, es algo que recibes inmerecidamente, ¿sí? Al Señor le place dártelo y te lo da. También si lo buscas. No se trata así de que el Señor esté aventando dones por todas partes y a ver quién lo cacha. No. Eso hay que pagar el precio de estar en comunión con Él. Porque Él va a revelarle sus secretos a quienes, aquellos que están en comunión con Él, ¿verdad? Eso es conocido en la Biblia. Lo hizo desde un principio, ¿verdad? Con los apóstoles, ¿verdad? Con los apóstoles a quienes llamó. Luego lo hizo con los 70, ¿verdad? Y de esos apóstoles escogía hasta cierto punto en ciertas actividades 3, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan.
y se los llevaba aparte, y tenían comunión cerca de él, estaban siempre con él, ¿verdad? Como quiera se le dormían, ¿verdad? Digo, como quiera se dormían, ¿verdad? Eran de los más escogidos, pero como quiera se dormían, ¿verdad? Y no una, varias veces, ¿verdad? Y el Señor con toda la paciencia, ¿verdad? No habéis podido velar conmigo una hora. O sea que el ministerio de la oración o el don de la oración en aquellos varones, pues sí lo tenían, pero en un momento dado les ganaba el sueño, ¿verdad? Entonces, qué precioso es la paciencia que Dios tiene con nosotros. La palabra don no solamente significa regalo, fíjese, la palabra don son siglas también, es D.O.N. O.N. La palabra don es un título honorífico, como decir excelentísimo, que se escribe, que creo que se abrevia EXMO o EXMMO, algo así, excelentísimo, ¿verdad? Así también la palabra don es un título que en la antigüedad se usaba para adjudicárselos a las personas que tenían un origen noble, que eran de origen noble, no de origen plebeyo, por ejemplo, y significa de origen noble. La D significa de, la preposición de, la O origen y la N noble. Entonces cuando a la gente se dirigía a la gente, oiga, don Juan, te estaban diciendo que eres de origen noble. Y ya se le quedó más eso a la gente que mayor. Ya el don casi no se usa para los jóvenes, ni para las jóvenes, ni siquiera para las señoras y señores jóvenes. Se usa para la gente ya de la tercera edad para arriba, ¿verdad? De la cuarta, la quinta, no es cierto, bueno, de la tercera para arriba, o de los 50 para arriba, ¿verdad? Sin pisar callos, ¿verdad? Yo soy de la tercera edad, así que no se mortifique. Y entonces, actualmente uno le dice a la gente grande por respeto, don Roberto, ¿verdad? Don Roberto, don Juan Manuel, don Rubén Lozano, ¿verdad? Y la gente grande a veces no quiere que le digan don, ni quieren que le digan abuelo o abuela, quieren que le digan mami Petra, mami Ofe, mami o papi, ¿verdad? No les gusta mucho usar esos conceptos. Bueno, pues el don, qué padre fuera que nos lo dijeran a todos jóvenes y chicos y adolescentes, porque significa de origen noble. Y entonces, el mejor don que tenemos en nuestro corazón es Jesucristo, porque es el mejor hombre de origen noble que conocemos. Porque, dice la Escritura, pan de nobles comió el hombre, trigo del cielo, y pan de nobles, dice el Salmo. Se está refiriendo al maná que el Señor envió en el desierto, ¿verdad? Y habla de ese trigo del cielo que Dios mandó, el maná, ¿verdad? Y dice, pan de nobles comió el hombre. Ese pan de nobles, pues es el mismo Señor Jesucristo, porque es el pan de vida. Entonces quisiera empezar con este concepto, amados hermanos que están escuchándonos y viéndonos allá y aquí, de poder empezar desde el concepto y poder tener esta idea clara de por qué se usa esta palabra ¿cómo se llama? En toda la Biblia. En toda la Biblia, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros que estamos aquí todos somos don, ¿verdad? A veces ese concepto, la connotación del concepto se usa hasta como negativo, en el sentido, no, el fulano de tal es don. O sea, que hablando del carácter, que a veces es fuerte, o impulsivo, o agresivo, ¿verdad? No, cuidado, porque ese es don, ¿verdad? Así lo usamos en cierta forma, pero la verdad es que su origen es ese. Es un título nobiliario, un título de reconocimiento hacia las personas. Hay muchos títulos así, como el que les decía ahorita, excelentísimo, ¿verdad? A veces se nos pasa la mano y le decimos a los pastores reverendísimo, ¿verdad? Reverendísimo, ¿verdad? Pero debemos saber y entender, amados hermanos, que la palabra reverendo que se utiliza, que a veces se les da a los pastores, a los siervos de Dios, ¿verdad? Es común en las iglesias que se le llame al pastor reverendo, incluso a veces traen ¿cómo se llama? Un dije, o ¿cómo se le llamaría? Un broche
de oro, ¿verdad? Y dice ahí abreviado reverendo, ¿verdad? Pero ¿sabe lo que significa reverendo? Viene de la palabra reverencia. Entonces, cuando un hombre se adjudica ese título, está diciendo que él es digno de reverencia. Y nadie es digno de la reverencia más que el Señor Jesucristo. Así que no le ande diciendo reverendo a nadie, ¿verdad? Por más reverendo que sea. A veces también ese título lo usamos en una connotación negativa, ¿sí o no? Se dio un reverendo ¿qué? Centón, ¿verdad? O de alguna otra manera, ¿verdad? Se usa a veces hasta con palabras no muy apropiadas. En las iglesias católicas se usa mucho eso, ¿verdad? ¿Mande? En las iglesias católicas se usa mucho eso. Exactamente, en las iglesias católicas se usa para los sacerdotes, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido, ese título de reconocimiento, ¿verdad?, hacia las autoridades, pues se usa mucho, en muchas partes, en muchos lugares, en mucha gente. Pues nosotros estamos hablando de los dones porque todos somos don, porque tenemos a un Cristo en nuestro corazón que es don, porque don significa de origen noble. Porque pan de nobles comió el hombre. Qué precioso, ¿no? El pan de vida. Ese pan que cuando lo comes no vas a tener muerte, no vas a vivir para siempre, ¿verdad? Ese pan que no pasa de moda. Aquí no hay con que ese pan ya es obsoleto, que si es de tal o cual clase el pan, ¿no? Ese pan es, como diríamos, permanente, es actual, es de vida, porque es el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, ¿verdad? Ese pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así que cuidado con cuando alguien venga, se acerque y le diga, oiga su santidad, ¿verdad? Repréndalo, ¿verdad? Que no le anden diciendo cosas así, que no le anden diciendo mentiras, ¿verdad? ¿Verdad? Muy bien, y continuando con el tema, el primer don que Dios nos dio, que si lo vemos terrenalmente, es el don de la vida. Pero el primer don que Dios nos dio es el mismo. O sea, el Padre, el Señor que hizo los cielos y la tierra, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es un don de parte de Él para la humanidad. Él es un regalo. Él mismo es un regalo. Él mismo se considera a sí mismo como un regalo para nosotros. Quiere decir que el tener una relación nosotros con Él, a nosotros no nos costó nada. ¿Por qué? Porque Él como don o como Padre envió a Jesucristo, que es también otro don, ¿verdad? Y nosotros no hicimos nada para recibirlo. O sea, no lo merecemos, ¿verdad? No lo merecemos. Ese don, fíjese bien, vayan conmigo a Oseas 14:4. Vamos a manejar la Biblia, tenga la Biblia a la mano, como dice el pastor Rubén, prenda la Biblia, ¿verdad? O abra la Biblia, ¿verdad? Encienda la Biblia, hablando de los iPads y de las tablets o tabletas y de los celulares, ¿verdad? Bueno, ojalá que algún día podamos contestar. No se preocupe, pastor, yo no uso Biblia, la tengo completa en mi corazón. Ay, Dios amado, ¿verdad? ¿Por qué no? Hay gente que se sabe casi la Biblia de memoria, ¿eh? Sí, hay pocos de los que se saben, de los que sabemos, pocos. Creo que hay 5 o 6 en el mundo que se ha sabido que se saben la Biblia completa. 5, creo que son. Se ha comentado eso, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Oseas 14, ¿verdad? De la siguiente manera, déjeme primero yo también encontrarlo y poder Ezequiel, Daniel, Oseas. Dijimos en el capítulo 14, ¿verdad? Dice en el versículo 4, hermana Maribel, ayúdenme por favor. ¿Qué dice? Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Si la ira de Él se apartó de nosotros, entonces ya no hay ira, ya no hay juicio sobre nosotros, porque Cristo está en nosotros. La ira que merecíamos se la descargó ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Toda la ira de Dios cayó sobre Él. Que si hubiera sido que cayera sobre nosotros, no estaríamos aquí en la tierra, ni existiría el universo. Así que qué precioso es ver, fíjese bien el concepto cuando dice los amaré
de pura gracia. Y la palabra gracia es un sinónimo de gratuitamente, como lo maneja Apocalipsis en su último capítulo, que vengamos y tomemos gratuitamente del agua de la vida. Pura gracia, eso es un regalo, ¿verdad? No lo merecemos, es un don inmerecido. Y es el mismo Dios, la misma persona de Dios, de Dios el Padre. Fíjese, vaya conmigo, por favor, a Efesios 3:7. Ayúdenme ahí con Efesios 3:7. Por favor. El que lo encuentre, léalo para irnos rapidito. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Quién fue ministro por el don de la gracia de Dios? ¿Quién está hablando ahí? A ver, ayúdenme. ¿Quién escribió el libro de los Efesios? El apóstol Pablo. Del cual fui hecho ministro por la gracia, por el don de la gracia. Entonces la gracia es un don de Dios, entonces Dios es un don o un regalo, ¿verdad? Él es el que tiene el título nobiliario más alto y de ahí viene toda la bendición, ¿verdad? Para todo el que la quiera. Muy bien. Ahora, vaya conmigo por favor al Salmo 68, 18. No, permítanme. Salmo 72, 10. Salmo 72, 10. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Muy bien, ahí está hablando del Antiguo Testamento de que iban a ofrecer, está hablando de una profecía de que traerían dones para quién, para el Señor cuando viniera a visitarnos en esta tierra. Muy bien, luego seguimos. Dice la palabra de Dios en Juan 4:10, ¿qué dice? Juan 4:10, ese pasaje es muy conocido, pero sí quiero dejar sentadas las bases en ese sentido. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Qué precioso, ¿verdad? ¿Qué dijimos, Juan? ¿Qué? 4:10, ¿verdad? Fíjese qué interesante. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? O sea, el don de Dios es Cristo. Y Él mismo te dice a ti, dame de beber. Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Entonces tenemos. Así que ¿de qué podemos jactarnos, Beto? ¿De qué? Él es un don, Él se regaló, Él es un don para nosotros. No hicimos nada para merecerlo. Luego, aparte de eso, en el tiempo de la ley y nacido de mujer y engendrado por el Espíritu Santo, nos manda el Padre este don precioso, que es la misma persona de Jesucristo, que es la misma sustancia del Padre. Y dice la palabra de Dios que todas las cosas le fueron dadas a su Hijo. Todas las cosas le fueron dadas a Jesús. Y nadie conoce al Hijo, dice, sino el Padre. Y luego lo invierte, dice, y ninguno conoce al Padre, sino el Hijo. Y luego lo más hermoso, lo que sigue, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué quiere decir esto? Que el Hijo conoce al Padre, sí, es el único que lo conoce al pie de la letra, ¿sí? Pero luego el Padre dice, y yo conozco a mi Hijo, yo sé quién es mi Hijo. La gloria que me puedan dar a mí me la van a tener que dar a través de Él. Yo no acepto gloria de los hombres. No está diciendo que nosotros no le podamos glorificar, no, sí, pero no la acepta directa. O sea, no podemos hablar con el Padre directamente y estarle glorificando sin tomar en cuenta al Hijo. Dios le dio tal poder y tal autoridad al Hijo, que es a través del Hijo lo que podamos decirle al Padre, y entonces el Padre nos lo va a conceder, porque el Hijo está entre el Padre y nosotros. Y Él va a ver al Hijo. Es un don, eso es un regalo precioso. Si supieras, le dice el Señor, póngase usted en el lugar de aquella dama, cualquiera de nosotros, también nosotros como caballeros, que el Señor estaba ahí, ¿verdad?, hablando con el creador de los cielos y de la tierra en persona, hablando con aquella dama que su reputación no era muy buena. No era muy buena. ¿Se acuerdan? No era buena. Pero eso venía el Señor, no venía a condenar al mundo, sino a que el mundo fuese salvo por Él. Y qué precioso que se puso a platicar con ella y le saca todo lo que había en su corazón, ¿verdad? Y va y le dice la mujer allá, después de todo, al pueblo, va y
y deja el cántaro y se va y le dice a toda la gente allá, ¿verdad?, que vinieran y vieran, porque pareciera que había hablado con el Cristo. Parece que este es el Cristo, porque me ha dicho todo lo que mi vida, sin que yo le haya comentado a nadie. No nos conocemos, y habla de mí como si me conociera mejor que yo misma, por decirlo coloquialmente, ¿verdad? Y aquella gente dijo, bueno, pues vamos para ver, vengan y vean. Vinieron, y cuando vieron toda la gloria del Señor Jesucristo, que empezó a hablar, dijeron, pues ya no creemos nada más por tu dicho, por tu palabra, sino que ahora creemos, ahora estamos más maravillados todavía de lo que estábamos maravillados, porque tú nos estabas dando testimonio de él. Pero lo más hermoso, acuérdese que Cristo se reveló como el yo soy del Antiguo Testamento con esa mujer en Juan, cuando le dice, sabemos que ha de venir el Cristo, y que cuando Él venga en su gloria nos va, empieza ella a decirle del Cristo, y entonces a Él, y Él le dice, yo soy el que habla contigo. Así se presentó con ella, como yo soy el que habla contigo, porque yo soy significa Jehová. Es el Jehová del Éxodo, es el Jehová del Antiguo Testamento, es el Dios que no tiene principio ni fin. Yo soy. ¿Mira? Así le dijo a Moisés el Señor. Cuando Moisés lo cuestiona, porque lo cuestiona, y si me preguntan, ¿quién te envió a nosotros? ¿Qué les voy a decir? Porque no sé quién eres. Pero tú les vas a decir, yo soy el que soy. Yo soy me envió a vosotros. Y cuando venimos al Nuevo Testamento, encontramos ese yo soy en los evangelios, ¿verdad? Y más en el evangelio de Juan, quien estaba en el secreto del Señor siempre, y se le reveló el Apocalipsis. Se habla de ese yo soy, desde este yo soy, que la mujer samaritana que le dice, yo soy el que habla contigo. Ese que estás diciendo tú que habría de venir, yo soy. Qué precioso. Eso es lo mismo que hizo contigo en su momento cuando le recibiste como Señor y Salvador. Él se presentó contigo. ¿Cómo? No lo sé. ¿Quién te hablaría? ¿Quién te habló de Él? O en una lectura bíblica, en un culto, de alguna manera alguien te compartió, o tuviste una experiencia personal y supiste que en ese momento estabas naciendo de nuevo, que el yo soy de toda la eternidad se estaba revelando a tu corazón, porque te lo estaba revelando Él, el Cristo, que es el yo soy, te estaba revelando el yo soy, que es el Padre, y te lo estaba mostrando. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, no diga su nombre, porque un día Él quiso revelarnos al Padre, el Hijo. Y en ese sentido, ahora nosotros somos uno con el Hijo, y el Hijo y nosotros uno con el Padre, que es el anhelo de Él en la oración sacerdotal, si lo recuerdan, en Juan capítulo 17, cuando dice por lo menos 5 o 6 veces, usa la palabra uno, ¿verdad? Ahí la oración sacerdotal, como la oración sacerdotal en el Antiguo Testamento, que el Señor le dice a Moisés que le dijera a Aarón que así habría de bendecir a su pueblo, a los hijos de Israel, ¿verdad? ¿Cómo? Con la oración arónica o sacerdotal. ¿Cuál? Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Y Dios lo hizo. Alzó su rostro sobre nosotros y puso en nosotros paz y nos bendijo, porque ahora tenemos al príncipe de paz en nuestro corazón. Precioso don, precioso regalo. Es importante que entendamos estos fundamentos para que cuando Dios nos dé los dones de Corintios, los dones espirituales, ¿verdad?, la fe, las sanidades, no se nos suban los humos. Porque no nos los dio porque somos muy buenos, no nos da, no nos equipa porque somos buenos, nos equipa porque no estamos equipados, no somos malos en todo caso, y quiere hacer bueno. Si no, pues, ¿qué caso tendría que viniera Jesucristo si yo puedo ser bueno por mí mismo? Pues no se puede. Nadie en el mundo. Lo estábamos viendo el lunes pasado aquí, ¿verdad, Beto? Hermano Manuel, estábamos viendo esa condición del hombre ante Dios. Por eso Dios se regaló, porque no había manera de obtenerlo. No había manera. No podíamos hacer nada para obtenerlo, sino que tuvo que amarnos primero y tomar la decisión de regalarse con nosotros. Y eso
llena mi corazón y quebranta mi corazón, ¿verdad? Esa condición del hombre contrasta con ese precioso regalo que se llama Jesús. Y quiero que lo veamos, que lo repasemos otra vez en Job. Vaya conmigo a Job, capítulo 4, ¿verdad? Si usted pensaba que Dios confiaba en usted, le tengo malas noticias. Job 4, por favor. Si usted creía que estaba bordado a mano, ¿cómo se dice? Hecho a mano. Hecho a mano, perdón. Si usted creía que estaba hecho a mano, ¿verdad? Dios dijo, fíjese lo que le dice Dios en Job 4, en el versículo 17. Bueno, sí, 17. Dice, ¿será el hombre más justo que Dios? Obviamente la respuesta es obvia, ¿verdad? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, ¿en quién no confía? En su siervo. ¿Usted se considera siervo ya? Bueno, contéstese, eso es una pregunta retórica, ¿verdad? No estoy pidiendo la respuesta, simplemente reflexione. ¿Usted se considera siervo? Bueno, pues aquí hay una noticia, así un poquito como decepcionante. ¿Pues sabes qué? Sí, soy su siervo. Bueno, pues Dios no confía en ti. No, pues entonces, ¿de qué se trata, verdad? O vas a ir y le digo a Ezequiel y les vas a predicar y los vas a reprender de su pecado porque tienen una frente dura como el diamante, como el pedernal. ¿Y sabes qué? No te van a escuchar. Señor, pues entonces ¿para qué voy? Le podía haber dicho, no le digo. Por eso Jonás no quería ir tampoco. A ti también. No te van a oír, como quieran. Así que no te ilusiones mucho. Entonces, en su siervo no confía. Y dice, y notó necedad en su creación celestial, en sus ángeles. O sea, también su creación celestial era necia. Sigue siéndolo. Dice, ¿cuánto más en los que habitan en casas de bar, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la Santo Dios? ¿Verdad? Somos comida de polillo. Ahora, otro pasaje que nos alienta a ver el contraste entre ese regalo precioso que se llama Jesús y nosotros. Ese don, estamos hablando de los dones. Y ahorita vamos a hablar de los dones en el sentido de capacitar a la iglesia. O sea, los dones que el don da es Jesucristo. Jesucristo el don nos equipa con dones. Vamos a ver, ahorita vamos a ver eso. Vaya conmigo al capítulo, déjame ver. Dije 14, 15. Versículo, 14. 15, 14. Perdón. 15, 14. Del mismo libro de Job. Sí, por favor. 15, 14. Bienvenidos, hermanos. Sí, 15, 14. Hermana Adriana, ayúdenos con la lectura del 15, 14. 15, 14. Sí, de Job. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Sígale, por favor. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Hasta ahí. Bueno, tenemos un regalo precioso, un don precioso que se llama Jesucristo. Que no hicimos nada. ¿Por qué no hicimos nada para poder obtenerlo? Porque aquí nos está describiendo el Señor lo que somos. ¿Cómo, siendo así, pudiéramos nosotros tener derecho legal, por decirlo, de que Jesucristo nos ame y nos perdone y nos tolere y tenga paciencia con nosotros? El Dios de la paciencia, como lo dijo Juan ahí en el Apocalipsis, yo Juan, ¿verdad? Dice en Apocalipsis, copartícipe vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, bla, 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 pero ahí dice, y en la paciencia de Jesucristo. Y una ocasión escuché predicar al pastor Jorge Figueroa sobre la paciencia de Jesucristo. Y dijo un concepto tan precioso el varón, que me dejó así, no lo había visto yo así, como él lo dijo. Dijo, la paciencia de Jesucristo no está hablando
de la paciencia que nosotros conocemos, de que sé paciente, tranquilo, cálmate. No es esa paciencia, dijo. La paciencia, dijo, es los tiempos de Él, que Él tiene planeado todo. Y entonces, cuando Él dijo que las cosas iban a suceder, aunque sea dentro de 100, de 1000, de 2000, de 5000 años, van a suceder. Amén. Dijo, esa es la paciencia de Jesucristo, dijo el pastor. O sea, su paciencia es su voluntad, por decirlo de alguna manera, en su voluntad. Todas las cosas se cumplen. Porque dice la Escritura, en el tiempo, bajo la ley, ¿y qué? Dice acerca de Jesucristo, y nacido de mujer, pero engendrado por el Espíritu Santo, nació el Salvador del mundo. O sea, en el tiempo de Él. Porque los tiempos y las sazones son de Él. Acuérdese que también ahí en Hechos dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cuando aquellos querían saber que si habrían con respecto al reino de Israel, ¿verdad? Habrás tú de restituir, Señor, al reino. A ustedes no les tocan los tiempos, saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Así que usted está aquí para aprender, le dijo el Señor, le estaba diciendo el varón, ¿verdad? Usted está aquí para aprender. No está para indagar tiempos y sazones. Por eso ahorita están involucrados muchos en tantas fallas teológicas o escatológicas. Siervos de Dios, temerosos de Dios, con conocimiento de Dios muy precioso, que se han equivocado en sus predicciones. Porque ¿cómo vas a ir en contra de la Biblia, hermano? Si la Biblia te dice que nadie sabe, y empieza la gente ¿verdad? Empieza la gente y dice, no, pues es que dice, nadie sabrá ni el día ni la hora. No, ¿no dice? Si el día ni la hora, no dice el mes y que no dice, no sé qué, no dice, y entonces empiezan a razonar. Mira, no especules. Lo que la Biblia habla, habla tú. Y donde la Biblia calla, calla tú. Donde la Biblia habla, habla tú. Habla lo que la Biblia habla. Y no tienes riesgo. Entonces las personas que dicen que estamos en los últimos tiempos. Es que los últimos tiempos no te dicen nada. O sea, cuando dicen, estamos en los últimos tiempos pueden ser 1000 años. Faltan 1000 años. O 500. Que es incierto lo que dice. Exactamente. No podemos precisar la fecha. Estamos en los últimos tiempos, ¿por qué lo decimos? Porque las señales se están cumpliendo. Por eso, las señales nos hacen ver, pero señales de este tipo las han habido desde la creación. A ver, ahorita hay muchos asesinos y matones de sus hermanos, ¿verdad? Destructores de sus familias. Pues el Caín mató a su hermano. O sea, la maldad del hombre entró en serio, hasta la fecha. Gloria a Dios por Jesucristo, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Oh, miserable de mí, ¿quién podrá rescatarme, liberarme de este cuerpo de muerte? Y era un hombre de Dios, un hombre que servía a Dios, lleno del Espíritu, un hombre respetable y en Cristo más. Y sin embargo, reconoció su condición que estamos leyendo aquí en Job. Él reconoció esa condición. No la reconocía antes de tener un encuentro con Cristo. La reconoció hasta que tuvo el encuentro con Jesús. Acuérdese ahí en Hechos de los Apóstoles. No había reconocido esa condición hasta que tuvo, como dice el pastor Rubén, hasta que le dio su revolcada el Señor, ¿verdad? Me gusta que diga eso, ¿verdad? Porque dice, no, le dio al Señor una revolcada, una zarandeada, dice que no se le olvidó. Fue de la manera, ¿verdad? Que hasta ciego quedó, ¿verdad? Tuvo que hacer eso porque realmente el apóstol Pablo, en lo que respecta al Antiguo Testamento, era realmente todo un siervo de Dios, pero conocedor. así es como Dios trabaja a través de movernos a nosotros. Claro. De zarandearnos. Sí, de zarandearnos. Tiene que apretarnos el zapato. Exacto. Sí, Si no, no. Exacto. No, si aunque nos apriete el zapato, De repente te acostumbras, Sí, me pues. jala poquito, déjame. te acostumbras y andas con el pecado, ¿verdad? Ahí lo traes, el pecado te duele, pero ahí lo traes, te acostumbras, te conformas, en lugar de confesarlo, para que seas libre y ya no te apriete Lo el bueno zapato. que somos los cristianos entendidos y ¿Verdad? Entendidos de los tiempos. Muy bien. Entonces, fíjese qué interesante. Es que quiero que quede bien claro que el don, que hablando de dones, que es el tema de los miércoles, tenemos que entender que el mismo Dios es un don. Tenemos que entender que Cristo es un don, pero tenemos que entender que nosotros somos ¿qué?
pues no tenemos nada bueno en nosotros. Como dijo el apóstol, hinchazón, digo el profeta, y podrida llaga. No están vendadas ni curadas, por ahí en Isaías 1, ¿verdad? Ni suavizadas con aceite. Qué tremendo. Eso a mí me hace arrodillarme y decirle a mi Señor: te amo, Señor. No soy digno de ti. No sé por qué pensaste en mí. Pues por ese amor tan infinito, por ese eso que se regaló. Entonces, cerramos el comentario del 15:14. ¿Qué cosa es el 15:14 de Job? 15:14 de Job. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, ¿en quién no confía? Según el pasaje, en sus santos. Entonces, ¿en quién no confiaba allá en el 4 de Job? ¿Qué concepto usó ahí el escritor? Los siervos. ¿Hay alguna diferencia entre siervos y santos? Probablemente sí, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el santo, con santidad veremos al Señor. Y entonces ese santo de Dios, dice aquí la palabra de Dios, que él no confía. Y pareciera que a veces la arrogancia y la soberbia en los siervos de Dios los alcanza y piensan, ¿verdad?, que ellos le pueden enseñar a Dios. Son tan santos, ¿verdad?, que le pueden enseñar a Dios. Qué pena. Ahora, lo podemos ver en nuestros tiempos, que la maldad no solamente está en los malos, sino también en los buenos, o sea, en sus santos. Por eso no confía en ellos el Señor. En sus santos no confía, y ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Y allá que decía que los ángeles, había necedad en los ángeles. Y aquí que dice que ni aún en los cielos son limpios delante de sus ojos. Pues hasta los cielos están sucios. ¿Cuánta será la limpieza, la pulcritud de nuestro Dios? Que todo lo que Él hizo se corrompió ya, y la creación gime a una para que sea rescatada, para que venga el Señor, ¿verdad? Aquí podemos ver este contraste. Si me ocupa el tiempo de esta sesión aclarando todo esto, me doy por satisfecho, de que entendamos, que nos caiga el 20, quiénes somos, hermanos, sin Cristo. ¿Y quiénes somos? Con Cristo. Ahora, toma tu lugar. No te ningunees, no te subestimes. Pero cuando te des tu champú de cariño, dale la gloria a Dios. ¿Me explico? O cuando te den tu champú de cariño: ay, pastor, su predicación estuvo preciosa, fabulosa. ¿Verdad? Nos dicen a veces los hermanos, se acercan, ¿verdad? Y no me acuerdo quién dio testimonio de que un varón de Dios le dijo: sí, hijo, eso ya me lo había dicho el diablo hace ratito. Eso suena ofensivo, ¿verdad? Pero cuando la gente se acerca y le da champú de cariño al pastor y le dice: no hay otro como usted. Por eso yo siempre vengo aquí y nunca me voy a ir de aquí. Porque usted cuando predica: ay, pastor, yo siento que la unción baja, etcétera, ¿verdad? Y entonces le dice el pastor: sí, hermano, no se preocupe. Sí, hermano, no se preocupe. El diablo me lo dijo hace rato también. O sea, cuidado con las adulaciones. Que toda la capacidad que tenemos o que Dios nos da viene de Él. Y tenemos que poner los pies en la tierra con estos pasajes tan preciosos que dice el 16. Fíjese bien lo que dice el 16. A ver, Lili se llama, hermana, ¿verdad? Ayúdenme, Ana Lili, con el 16. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua? Hasta ahí. O sea, cuanto menos, porque está diciendo, ni aún en los cielos, en sus santos no confía, cuanto menos el hombre en general, que no lo conoce. ¿Qué dice? Abominable y vil. Dos características muy tristes. Que bebe la iniquidad como agua. ¿Cuántas veces toma agua usted en el día? Así bebemos la iniquidad. ¿Cuántos días se cree científicamente que puede durar un hombre sin tomar agua? ¿Verdad? Muy pocos, no sé cuántos. Se cree que 3 días, pero depende de dónde estés también. Si estás en el desierto, pues a lo mejor ni a 3 días llegan, ¿no? Digo, en esos desiertos que no hay vegetación ni nada. Pero el agua es indispensable para la vida. Bueno, así es de indispensable el agua de vida, que es el Señor Jesucristo. Pero
Aquí la connotación está haciendo una connotación negativa. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Porque esa es nuestra naturaleza. ¿Quiénes estuvieron el domingo antepasado en el culto? ¿Se acuerdan que hablamos del hombre natural y del hombre espiritual? Que pasé la proyección, ¿no? Que me ayudó mi hermano ahí. Acuérdense, ese hombre natural tiene que ser sometido y sojuzgado por Dios, como lo dijo Juan el Bautista. Conviene que yo mengüe para que él crezca. O sea, ese hombre natural tiene que menguar cada vez más. No se sienta abordado a mano, hermano, ¿verdad? Aquí está bien clara la palabra. Sí, pero tampoco se subestime, porque usted tiene toda la plenitud de Cristo en usted. Ah, caray, esto contrasta mucho con decir que tenemos la plenitud de Cristo. Bueno, ahora en Cristo tenemos la bendición de ¿qué? De que el Espíritu Santo no nos ha sido dado por medida. No a cuentagotas, no en pringues, como dicen en el pueblo, no en pillicateces, como dicen también, como se dice en lenguaje coloquial. Dios ha dado el Espíritu sin medida, porque el Espíritu no tiene medida. Es infinito, porque es Dios. Eso lo dice Juan 3:34. Alguien que me ayude a ver esos esgrimistas. Juan 3:34. Y ahí entramos al siguiente don. Juan 3:34, ¿qué dice? Sí. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. Está muy claro, ¿verdad? ¿Tú tienes el Espíritu por medida? O sea, no lo tienes todo, sientes que... Pues entonces, ve con el que lo da en plenitud y dile, aquí hay una promesa, Señor, para mí como tu hijo, que tú me vas a dar el Espíritu, no solamente me vas a dar el Espíritu, ese Espíritu Santo que me redarguyó de pecado, de justicia y de juicio en un principio, y por eso te conocí, Señor. Ahora dices tú que bautizando en Él me lo vas a dar sin medida. Entonces, ¿por qué la iglesia, por qué nosotros no actuamos con ese poder que tanto nos ha dicho el pastor? Y que Él da testimonio de que ese poder está en Él como pastor de nosotros, dando testimonio continuamente de cómo lo usa el Señor. Parece ser que lo único que le falta es resucitar muertos el pastor, ¿verdad? Pero en cuanto a todo lo demás, ha sido usado tremendamente por Dios. Y nunca se ha vanagloriado de ello. Parece que en alguna ocasión dijo, lo único que me falta, o no sé si a lo mejor por ahí tiene algún testimonio de que levantó algún muerto, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesús. Entonces debemos tomar ejemplo de ese Dios. Entramos al siguiente don. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hechos 2:38? Un pasaje muy conocido. Hechos 2:38. ¿Qué dice la palabra del Señor? Léala, por favor. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese, en un versículo cortito y sencillo, toda la riqueza que está enmarcada ahí. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza? Pedro les dijo, Arrepentíos. número 1, no puede haber bendición de parte de Dios sin arrepentimiento. La arrogancia no cabe con el Señor. Tienes que arrepentirte de corazón. 2, bautícese. Está hablando del agua. Bautice, obedezca y baje a las aguas como Jesús, sin necesidad de hacerlo, lo hizo. Acuérdese, lo bautizó Juan, bajó a las aguas. El que se bautiza en agua es ¿por qué? Porque es pecador. Jesús lo hizo sin serlo. Cuánta humillación, con el propósito de bendecirte a ti, a mí. ¿Qué sigue? Bautícese cada uno de vosotros En el nombre de Jesús, de Cristo, para perdón de pecados. La consecuencia es que te perdonaría tus pecados. ¿Y qué más? Y recibiréis el don del Y Espíritu recibiréis, Santo. y ahí está el concepto don. Nosotros a veces
nos afanamos tanto por tener un don y principalmente, y queremos los más, ¿verdad?, espectaculares, ¿verdad? El don de lengua, Señor, el don de sanidad, el don de milagros, y te imaginas orando y por la gente, ¿verdad? Empiezas a... y digo, no está mal, puedes soñar, se vale, pero que Dios te lo conceda es diferente. Aquí a lo que quiero llegar es a que el don del Espíritu Santo te va a ser dado, regalado, y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. O sea, recibiréis a Dios en su tercera persona. Pero tiene que pasar lo anterior. Si no te arrepientes, ¿verdad?, si no confiesas tus pecados y todo lo demás que sigue, ¿cómo vas a recibir el don de Dios? Hay un proceso, ahí está en el mismo versículo, para que puedas recibir esa plenitud del Espíritu de Dios. O sea que si la gente no se ha bautizado en aguas, no puede recibir. Sí lo puede recibir, porque hay partes, lo vamos a ver, hay partes bíblicas donde no se había un bautizado y recibían el Espíritu, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver con Pedro en el capítulo 10 de los Hechos, pero en un momento dado el proceso es esa obediencia, porque si, por ejemplo, si pensamos en el ladrón de la cruz, el ladrón de la cruz no tuvo oportunidad de bautizarse ni en agua, y como quiera fue el reino de los cielos, porque el soberano de los reyes de la tierra, él sabe lo que hace con la vida de uno, ¿verdad? Sin embargo, si tú vas a seguir viviendo sobre la tierra, no sé, después de que recibes a Cristo y creíste en Cristo, y sigues viviendo, ¿cuánto te va a dejar el Señor? No sé, 1 año, 2 años, 100 años, no sé. Pues tienes que obedecer. No puedes decir, no, pues sí, el ladrón de la cruz no se bautizó, pues yo tampoco. No es así, ¿verdad? Y hay gente que piensa así. Así que si el Señor viene por mí, me va a llevar con Él. No, Señor, no puedes tentar a Dios ni negociar con Dios. Sencillamente, ¿estás vivo todavía? Sí. Es lo que sigue. Ejemplo nos dejó. Ejemplo nos dejó, porque ejemplo os he dado, así vayan ustedes y hagan lo mismo. Porque aparte, cuando obedeces, ¿qué dice la Escritura? Se abren las ventanas de los cielos. Así es, y desciende el Espíritu Santo, como lo hizo con Jesús en forma corporal, como paloma. En el caso de Jesús, se posó sobre su hombro y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, el que tengo complacencia. ¿La obediencia en general, pastor? Sí, la obediencia en general. La obediencia en general, no nada más la obediencia en ese punto, ahí en ese momento, ¿no? La obediencia en términos generales, la obediencia a Dios. Acuérdense, hijos, obedecer, porque nos predicaron el domingo, este domingo o el anterior, no el anterior, el de Jorge, la predicación de Jorge, el 13, el 13. Hace 3 semanas. Hace 3 semanas, Jorge, ¿sí? No fue Jorge, perdón, fue Carlos Medina este domingo pasado. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es justo. En la obediencia en todo, porque esto es justo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dijo el predicador este domingo, dijo, y no está hablándole a los cristianos nada más, está hablando a los seres humanos, un hombre, una mujer, una familia, que los hijos obedecen a sus padres en todo, al pie de la letra, a los padres, porque Dios los puso por autoridad. Dios bendice esa familia de gran manera, aunque ellos ni conozcan al Señor. La obediencia trae bendición. Trae bendición, sí. En todas partes. Por eso a veces los malos tienen mucha bendición, porque a veces los malos, las familias son muy unidas entre sí, y los hijos respetan a sus padres y los obedecen hasta en las cosas malas, ¿verdad?, que les ordenan. Porque la obediencia a los padres incondicional, hay bendición. ¿Cómo controla Dios eso? No lo sé cómo lo controle, pero lo que sí sé es lo que dice la Escritura: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. ¿Y qué dice enseguida? Ayúdenme a los que se saben la Biblia. ¿Cuáles son las consecuencias de esta obediencia y de esta justicia? Larga vida, y que todo nos vaya, en todo nos va a ir bien. Y vamos a hacer. La obediencia es una forma de honrar a los padres. Es una de las formas de honrar a los padres. Y si honramos a los padres, honramos al Señor, aunque no lo conozcamos incluso, porque dice la Escritura,
maldito todo aquel que deshonra a sus padres. ¿Verdad? Hay una maldición también para el que deshonra a sus padres. Entonces, son principios inalienables, principios que no varían, son principios de Dios, leyes de Dios, principios de Dios, que al obedecerlos viene la bendición. Muy bien, estamos hablando del don del Espíritu Santo. Llevamos 3 dones: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Ahora, ¿qué dice 8:20 del mismo Hechos? Hechos 8:20, alguien que me ayude. Ahí enseguida. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Sí? ¿Le sigo? Sí. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondió entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado las palabras de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Muy bien, gracias. ¿Qué le parece esta preciosa lectura? La reprensión del apóstol lleno del Espíritu Santo para aquel hombre que pensaba que el regalo del Espíritu Santo se recibía con Dios. Es como si ahora el Día de las Madres tú llegaras con tu mamá y le dieras un ramo de flores, ¿verdad? Y luego ella te diera 1,000 pesos, ¿verdad? O lo que te costara. Es muy caro, ¿verdad? Ahorita 1,000 pesos es poquito, ¿no? Yo estaba tratando de regalarle un ramo de flores a mi esposa y empecé a buscar ahí en la internet. Dice, en oferta 1,250, ¿verdad? En oferta 800, 900. Entonces me dijo un hermano: no atalles, hermano, ahí vete al no sé dónde, con 200 pesos compras un ramo más bonito que esos, porque te están vendiendo el tazón también, ¿verdad? No nada más las flores. Y están vendiendo el negocio, o sea, son negocios muy sofisticados. Y le dije: bueno, tal cosa me has dicho. Dijo: mira, te voy a decir dónde hay uno. Allá por el Panteón, por la secundaria 10, allá por Venustiano Carranza y Adalber. Es muy conocido, es un ramo bonito. Pues Pedro Rodríguez fue el que me dijo: ahí le compras uno normal. Y si hay muchos lugares donde puedes conseguirlo. Pero uno por no andar buscando, dice: pues aquí, ¿verdad? Y hasta por aquí lo puedo pagar, ¿verdad? Pero cuando ve el precio dice: mejor lo uso. En la entrevista hay uno, ¿verdad? Sí, cierto. Y ahí estamos cerquita de la casa, ¿verdad? Sí. Bueno, a lo que quiero llegar es que no puedes hacer lo que te dé la gana con un regalo. Por eso Dios se lastima en su corazón cuando no valoras lo que Él te está regalando. Antes que tú te apasiones y recibas un don espiritual de los que dice Corintios, de los que dice Romanos, de los que dice la Escritura en general, antes de eso, cerciórate de que ese regalo que es Dios, y ese regalo que es Cristo, y ese regalo o don que es el Espíritu Santo, y ese regalo que es la palabra de Dios, que dice la Escritura que en Dios alabamos su palabra, esos regalos tienen que ser valorados. Un regalo te lo dan para que lo disfrutes, ¿sí o no? ¿Y qué hacemos con este regalo a veces? Usted piense, no me conteste. ¿Qué hacemos con este regalo? Es para que lo disfrutes. ¿Cómo lo disfrutarías? Pues leyéndolo. ¿Cómo podrías disfrutarlo más todavía? Pues memorizándolo. ¿Cómo lo podrías disfrutar todavía más? Pues compartiéndolo. ¿Cómo lo podrías disfrutar todavía? Pues viviéndolo. ¿Verdad? O sea, a ver, aquí hay un regalo. El Espíritu Santo, que te lleva a orar, que te lleva a amar a Dios, que te lleva a tener comunión con Dios. ¿Hasta dónde obedeces la voz del Espíritu Santo? Que es un regalo. En la medida que obedeces tú a Dios al buscarlo en oración, en comunión con Él por medio de tu Espíritu Santo, es en la medida que estás valorando ese regalo que es el don del Espíritu. Y si no, también es en la medida que lo estás, ¿qué? Rechazando. Y a Dios, pues Dios está viendo, no le interesa. Le regalé el Espíritu Santo y allá lo tiene en un rincón, por decirlo coloquialmente, porque el Espíritu Santo lo llena todo, el universo, pero no lo tiene en cuenta. Le regalé el don de Cristo, dice el Padre. Anda en otras cosas, no le interesó mi regalo.
No lo valoramos nosotros, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar cimentados en ese fundamento que es Cristo, de que estos regalos tenemos que estar conscientes quién es Él y quiénes somos nosotros. Y de quiénes éramos nosotros a quiénes somos ahora. Y que en ese sentido todo lo que Él tiene es para ti. Si Él se regaló, ¿cuánto más no te dará los demás regalos que necesites? Lo dice la misma Escritura. El que no escatimó ni a su propio Hijo, a su regalo, para regalarlo en propiciación por tus pecados y los míos, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? O sea, ¿cómo no nos regalará con Él todas las cosas? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos un regalo de parte de Él. Si estamos batallando con las finanzas, Dios nos regaló la plata y el oro. No nos lo dio y que luego le tuviéramos que remunerar y pagar. No, es para nosotros, es para disfrutarlo. De Él es la plata y el oro. Y es para, pues tal cosa me has dicho, pastor. Bueno, rapidito le comento un testimonio hablando de ese regalo de la plata, de la tierra y su plenitud, de la plata y el oro. También la tierra y su plenitud. Cuando yo pagaba renta, recién convertido a Jesucristo, yo pagaba la renta de mis papás, donde vivían mis papás y mis hermanos, donde vivíamos, allá en Sabinas Hidalgo. Cuando el Señor me convirtió, porque alguien me corrigió una vez cuando dije, cuando me convertí, no, tú no te convertiste, te convirtieron. ¿Quién cree que me corrigió? El pastor Rubén. ¿Cuándo te convertiste? Es que cuando yo me convertí, que no sé qué, y que me convirtió el Señor, ¿verdad? Nosotros si nos convertimos a sí mismos, nos vamos a convertir en otra cosa, en sapos, dijo el pastor, en otra cosa, pero menos en el Señor, dijo. Y es cierto, tenemos que estar conscientes de que Él fue el que nos convirtió. Y a partir de ahí, estamos en el entendido. Bueno, Señor, empecé a orar, no sabía orar, todavía no sé cómo debiera, pero en aquel tiempo menos sabía orar. Y le dije, si la tierra y la plenitud es tuya, y esa tierra y esa plenitud es para tus hijos, entonces ¿por qué estoy pagando renta? Pero claro, yo estaba, era un imberbe en el Señor, entonces yo le hablé así a Dios. Entonces, ¿por qué estoy pagando renta? ¿Verdad? Él me podía haber reprendido y haberme dicho, no me contestó nada, simplemente yo oré así. Entonces, Señor, yo quiero que a la brevedad posible, santo Dios, ¿verdad? ¿Cómo ves? Nada que ver con el de Job aquí, no, yo. A la brevedad posible yo quiero que mis papás, o sea, mi familia, estaba soltero en ese tiempo, tenga un terreno propio, pero no quiero el puro terreno, lo quiero construido. ¿Qué le parece? No, ahorita se va a usar cuando le diga cómo contestó el Señor. Yo le dije eso. Pasaron, ¿cuántos años cree que me tuvo Él orando por eso? 4 años. Y no había respuesta. Y hasta empecé a dudar. Pero luego dije, no, Señor, yo voy a confiar en ti. Hay tantas respuestas que se dieron muchos años después en la Biblia. Y no digo 4 años, 30, 40, 50, 100, 400. A ver, el pueblo de los hebreos cuando estaba en Egipto, se hubieran querido ser liberados a los 50 o 60 porque estaba la cosa muy difícil allí, ¿verdad? No, 400 y pico de años lo estuvo el Señor ahí tratando, ándele. Hasta murió José ahí. 430 años. En su tiempo. Entonces, a los 4 años me contestó el Señor. Vino un primo mío de Sabinas, de Estados Unidos con su familia, a vivir, a pernoctar allí en casa de mis papás. Pero este primo andaba mal en su vida, ¿no? Andaba mal, muy mal en Estados Unidos. Y venía huyendo. Y se refugió con mi papá, que es su tío. Y entonces, en ese refugiarse con mi papá, él estando aquí, pues pensaba ya radicar aquí en Sabinas Hidalgo, porque pues allá peligraba su vida y la vida de su familia. Pues resulta que compró un terreno como 1,5 hectáreas. O sea, imagínense lo que es 1,5 hectáreas, más o menos, dése una idea. Son ¿qué? 100% más otro tanto, ¿verdad? 1,5 cuadras. 1,5 cuadras cuadrada.
Bueno, y la compró y edificó el primo. Hizo los cuartos, hizo una noria, porque estaba a la orilla de Sabinas Hidalgo, una noria con bastante agua, ¿verdad? Hizo 1, 2, como 3 cuartos, dejó otros empezados, y ahí dijo mi papá, y lo atraparon, aquí lo mandaron al canal del Estado, aquí a Monterrey. Pues lo agarraron. Dijo mi papá, siendo un hombre humilde, mi papá, y sencillo, sin letras, vino y lo sacó del penal, porque a mi papá era muy conocido en Sabinas y en Monterrey por su reputación, siendo un hombre de trabajo, de respeto. Pues lo oyeron y lo liberaron, pese a que lo que había hecho allá no era tan sencillo, era grave. Lo liberaron. Al poco tiempo, al mes, 2 meses, se va a los Estados Unidos, se regresa con su familia, y de allá le manda a decir a mi papá, tío, te vas a quedar con el terreno y con todo lo que tiene el terreno, es tuyo, porque lo sacó del penal, y agradecido por eso. Y obviamente mi primo siguió mal al poco tiempo, se quedó con él, y ahí te mando las escrituras, ¿no? Y entonces a él lo matan allá tiempo después, pero mi papá se quedó con el terreno edificado, se lo regaló. Nos fuimos a vivir ahí, toda su familia, con mi papá, mi mamá. En 4 años respondió el Señor. Uno luego empieza a preguntar, pero ¿por qué pobre Señor se murió? Pues no sé, Dios sabe cómo hace las cosas, como el soberano de los reyes de la tierra sabe. Entonces recibimos un don, un regalo, un terreno edificado sin pagar un centavo. O las cosas mínimas, de ir por las escrituras y hacer esos trámites y esas cosas, ¿no? Y ahí ya mi papá le heredó a algunos de los hijos, ¿verdad? Ya le heredó. Y siguen viviendo ahí. Mi papá falleció ahora el 7 de enero de este año, de 88 años, y el terreno, la familia sigue disfrutando este terreno. Así es Dios. Y lo único que le dije fue el Salmo 24. Tuya es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan, porque tú la fundaste sobre los mares y la firmaste sobre los ríos. Así que yo quiero, si tuya es la tierra y yo soy tu hijo, tu coheredero con Cristo, yo quiero un terreno y edificaré. Y como no había agua potable para allá, para los lados, con noria y todo, se lo pedí detallado, hermanos, pero tardó 4 años para contestar. Pero fue un regalo, literal. ¿Cómo no te dará con él todas las cosas si te lo dio a él, el Padre? Te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te plació, así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Cristo. Entonces, si todas las cosas le fueron entregadas por su Padre y todas las cosas de Cristo son nuestras, entonces, ¿por qué no tengo yo un terreno? ¿Por qué estoy pagando renta? Y no solo me bendijo el Señor así, déjale rapidito y le doy el testimonio. La casa que tengo ¿cómo se llama? En San Nicolás, ¿verdad? Estaba yo ministrando en la Trinidad, en su tiempo, ya cuando estaba joven, 20 y tantos años. Era un joven ahí activo en la iglesia. Y el pastor me dijo, vente como copastor conmigo a pastorear San Nicolás. Le dijo al pastor titular de ahí, y empezaron a hacer una organización de pastores auxiliares para el pastor titular. Y el pastor Rubén me escogió a mí para pastorear juntos en San Nicolás, sin dejar de estar ahí en la Trinidad. Pero yo dirigía la alabanza y Dios me usaba mucho ahí en ese tiempo, cuando estaba imberbe en el Señor. Y cuando supieron que me iba a casar, me dijeron, ¿tienes casa? No, no tengo casa. ¿Por qué? Si eres maestro y ganas, no tengo el enganche. Ya ven que el problema siempre para comprar una casa es el enganche. Y como yo era muy activo en la iglesia y me apreciaban mucho los hermanos en los tiempos del pastor Pedro García Carlos, aquí está el enganche. La Junta de Administradores decidió regalarte el enganche. Hablando de regalos, estamos hablando de regalos. Para que enganches tú. ¿Puedes pagar la mensualidad? Sí. ¿Cuánto es la mensualidad? Tanto. ¿Puedes pagarla con tu? Sí, la mensualidad sí puedo pagarla sin verme tan apurado. Pero el enganche no. Era el tiempo en que el de los 3 ceros y esas cosas, no. El enganche eran 6.100.000 pesos.
cuando los ceros y esas cosas. Se oye muy raro, Sí, muy ad hoc al tiempo que estábamos viviendo. 6,100 pesos, por decir así, o 6,100 pesos. Pues me lo regalaron, hermano. Me lo regalaron. 600,000. Salte, Juan Manuel, tantito, salte. De la Junta. Porque yo como líder de los jóvenes, como presidente de la Liga de Jóvenes, pues tenía inclusión en la Junta de Administradores. Podía entrar para presentar los planes y proyectos que estábamos haciendo los jóvenes. Entonces, salte. Trataron el asunto, lo decidieron, ahora sí métete, me llamaron. Te vamos a dar un cheque por 600,100 pesos. 600,000. O sea, así, hermano, no les miento, Pastor Rubén me está escuchando. Fui, la renté, hice todos los trámites, recibimos la casa. Y todavía el Pastor Elías, que ustedes conocen, algunos lo deben de conocer, el Pastor Elías, que predicó aquí alguna vez, que todavía vive el hermano, tiene 85 años, todavía vive. Me dijo, pues si quieres, Juanito, te regalo un terreno que tenemos allá en la, no sé dónde, por allá en la carretera nacional, allá por La Rioja, hoy. Tengo un terreno ahí, dijo, que inhabitado, dice. ¿Para qué te eches un compromiso de esa naturaleza? Pues ese terreno es para ti, te lo regalo. O sea, tal era el derramamiento de Dios en la vida, en mi vida, que hallé esa gracia a los ojos de los siervos de Dios y que me bendecían de esa manera. Y acepté, obviamente acepté el cheque, ¿verdad? Dije, no, hermano, ¿cómo va a andar con esas cosas? No, le dije, venga para acá, venga el regalo. Y la casa la pagué años después. Y ahorita la tenemos rentada porque Dios me dio otra casa. Ay, ¿cómo te la dio? Oye, pues con puros regalos materiales, aparte de los espirituales. ¿Cómo te la dio? Nos venimos a vivir, de aquella casa la dejamos allá sola y nos vinimos a vivir con mis suegros, porque mis suegros estaban enfermitos. Al poco tiempo muere mi suegro, al poco tiempo después muere mi suegra, pero antes de morir dijo, esta casa es de Sandra, de mi esposa. Y nos quedamos en la casa de mis suegros porque, y habló Sandra con sus hermanos y dijo, dijo, tú cuidaste a mi mamá siempre, nadie la cuidó como tú, esa casa es tuya. Ya no sabemos qué hacer con tanta casa, ¿no? Qué presumido se oyó, ¿verdad? Pero ahora yo tengo que... No, están puestas a servicio del Señor, sí, sí. De hecho, la casa de allá se la renté a un pastor, que yo ve que los pastores batallan para sobrevivir. Me dijo Juanito, mi hijo, el pastor, me dijo, oye Juan, oye papá, está ahí un pastor amigo mío que está batallando mucho con la renta, no puede pagar la renta donde está. Aparte de que es un tormento eso del ruido de los borrachos que hay a los lados, ¿verdad? Dice, ahí hay mucho de eso y no dejan dormir a diario. Se quiere cambiar. Si yo vivía ahí en tu casa, ya me salí, la casa está sola, ¿qué te parece si se la rentamos al pastor? Digo, pero por una módica, no, por favor, le perdí un 50% de lo que puede rentar una casa. Dije, sí, está bien, si tú me lo pides, como si me lo pidiera él. Da de gracia lo que de gracia recibes. Pues entonces estoy rentando a la mitad o menos de lo que vale una renta ahí en Villas de Santo Domingo a un pastor, a su esposa y a sus hijos, a quienes conozco. Lo que decía usted ahorita, hermana Maribel, pues ahora usted, sí, ahora yo. Como que sí es verdad, pastor. Y hasta siento uno como que no le cobro. De todos modos, pues, no que no necesite lo que me da ese, no que no lo necesite, pero tampoco me voy a morir de hambre si no lo recibo, ¿verdad? Pero bueno, seguimos con los dones y los regalos. Hermano Manuel, por favor, la campanita, la moción de orden y tiempo, con toda libertad. Porque no está la hermana Sandra. No, porque no está la mamá campanita, ¿verdad? ¿Está en 10 de preguntas o seguirle? Ahorita estamos en 10 de preguntas ya. Ay, No, el pastor le va a seguir. qué pena, ¿verdad? Porque está bien rico lo que, bueno, toda la palabra de Dios es rica, ¿verdad? Todo lo que sigue, los dones espirituales que el pastor está compartiendo, pero en el Antiguo Testamento. Ay, hermano, esos son del Nuevo, nada más de Corintios y de Romanos, no. Esos dones que están en el Nuevo están diseminados en todo el Antiguo. En personas como usted y como yo, faltosos.
O sea, no en personas que digas tú, oh, pues por eso le dio el Señor los dones, ¿verdad? Porque son gente respetable. No, ya leímos lo que es la gente, ya lo leímos ahí en Job. Comunes y corrientes, personas tan... No diga lo otro, ¿verdad? Más corrientes que comunes, ¿verdad? La verdad es que, qué gloria, qué hermoso, me siento tan satisfecho, tan feliz, tan deleitoso, me deleito en el Señor de saber que lo que era, si yo le platico a usted lo que yo era, usted va a decir, no me creería, como me han dicho los hermanos cuando les platico el testimonio de lo que era en el mundo. No, hermano, no, pastor Manuel, usted no era así. No, te estoy diciendo que así. No, usted no puede ser que usted fuera así, porque no me conocieron, ¿verdad? Terrible. Si yo les platico, van a decir ustedes, no, pues entonces yo ya voy a dejar de ser cristiano, porque eso está muy grave, ¿verdad? No, pues por esa razón hay que glorificar más al Señor, porque de lo peorcito. Pues, ¿qué dice la Escritura en Corintios? ¿De lo qué? La tiniebla nos sacó por la luz. De lo peor. De lo que dice Corintios capítulo 1, por ahí. De lo vil del mundo. Esto es. De lo vil, tú te lo das de memoria de esto. De lo vil y menospreciado del mundo. Para avergonzar a los que se creen mucho. Como nos creíamos nosotros antes de que lo conociéramos. Ahorita ya no. Echamos en humildad la cabeza y le decimos gloria a tu nombre, Señor. Gracias por esta salvación tan grande. La Escritura lo dice. Nuevas criaturas somos hombres nuevos. Una nueva creación. Con eso terminamos. Gálatas 6 y cachito, por ahí y cachito. Gálatas 6, no me acuerdo qué versículo, dice, habla de esa nueva creación a la que perteneces tú. Gálatas 6 y por ahí en los versículos, no sé si 7, 8, ayúdenme por favor. Donde dice, ni la circuncisión ni la circuncisión vale nada, ahí. En el capítulo búsquelo, por acá. Del 15. 12. Del 12. Yo lo leí el 15. Todos los que quieren agradar en la carne, estos nos obligan a que os circundéis. No. Sí, circuncidéis. En el 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Sí, pero mi hermano estaba agarrando desde acá por el contexto, sí. Bueno, okay. Y luego, hermano, ¿qué sigue? Sino una nueva creación. Nueva creación. Sí, dice en el 15, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación. Es lo que estaban diciendo ustedes, somos nuevas criaturas. Lo dice también Corintios por ahí, en su capítulo 5 y 17. Y dice, y a todos los que andan conforme a esta, ¿qué? Regla. ¿Cuál regla? La de la nueva creación, ¿de acuerdo? Paz y misericordia sea a ellos, ¿y a quién? Al Israel de Dios. Y eso de al Israel de Dios, ¿por qué lo menciona así como Israel de Dios? Porque hace una contraposición con ¿qué? Con el Israel terrenal, que también, para que ese Israel terrenal sea salvo, necesita recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. No porque es el pueblo de Dios, tiene derecho, o como diríamos coloquialmente, puede entrar sin barandear, sin baranda, puede entrar al reino, no, tiene que arrepentirse también, aunque sea su pueblo, y tiene que reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador para que pueda entrar al reino. No le hace que sea su pueblo. No, el que sea su pueblo escogido no le da ningún derecho a entrar sin reconocer, sin arrepentirse de sus pecados y reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador y seguir los mismos pasos que nosotros los gentiles. Tiene que, aún el pueblo dirá. ¿Por qué? ¿Cuál es para muestra un botón basta? ¿Cuál? El apóstol Pablo. Que ninguno conforme a la ley será justificado. Y si alguien era cumplido con la ley era él. Porque dice, en cuanto a la ley, a mí no tiene nadie que decirme nada. Irreprensible. Órale. Irreprensible. Dios permitió que el apóstol Pablo dijera que él es irreprensible en cuanto a la ley. Yo siempre he pensado que como él murió soltero, virgen, por decirlo de alguna manera, casto, no sé, yo siento que él es uno de los 144,000, ¿verdad? Digo, no lo puedo asegurar, pero como describe Dios a los 144,000 en el Apocalipsis, para mí que él es uno de ellos. Pero si era soltero, Pablo, Sí. O sea, si era en cuanto a la ley irreprensible,
no fornicó, no adulteró ni nada, y después de que recibió a Cristo no se casó, porque tenía el don de continencia, ¿no? Que nadie va a ser como yo, el que no tenga el don de continencia, pues cásese, no ande sufriendo, ¿verdad? Está quemándose, no ande pecando. Así lo dijo el apóstol. Luego, pues, si tienes el don de continencia, el don de abstinencia como yo, pues sírvele al Señor, es mejor. Y el que quiera dar su hija en casamiento, hace bien, déla, no peca. Pero si no la da, hace mejor. Bien precioso, una sabiduría que fluía. El que no la da, hace mejor. ¿Por qué? Porque no se va a mortificar de nada de las cosas del mundo. Todo su corazón y su vida y su tiempo va a ser para el Señor. Pues algunos ya no podemos regresar, ¿verdad? Ya hasta nietos tenemos, ni modo. Y los que ya están casados tampoco. Bueno, amados, gracias a Dios. Preguntas, comentarios que quieran hacer, alguna aportación que quieran hacer para mejorar ¿cómo se llama? Complementar el pequeño estudio, la pequeña reflexión del día de hoy, con todo gusto. Y después el pastor les estará hablando del equipamiento de la iglesia con esos dones, pero sí me faltó hablar de los dones. Quería hablarles de algunos personajes de los dones de los dones que Dios les dio a algunos personajes en el Antiguo Testamento y de los dones que Dios repartió en el Nuevo Testamento a muchos personajes, no solamente en el tiempo que Cristo estaba aquí en carne, sino también en los tiempos del derramamiento del Espíritu Santo, hechos de los apóstoles, sino también en el tiempo, en lo subsiguiente, en los 100 años siguientes y los 200 años siguientes y 300 años siguientes, cómo Dios derramó su Espíritu Santo y equipó a la iglesia de una manera impresionante, que la gente temblaba cuando sabían que ahí venían los que trastornan el mundo, ¿verdad? Como le tenían miedo al pueblo de Israel, a los hebreos, allá en aquel tiempo, así le tenían miedo a la iglesia, porque vienen los que trastornan el mundo. ¿Por qué? Porque traían el poder de Dios. Acuérdense que hasta Felipe fue traspuesto en un instante de un lugar a otra ciudad. Había un poder impresionante en aquel tiempo. Y ese poder es para hoy. Ojalá que podamos ser sensibles a la concientización del Espíritu Santo para que podamos vivir una vida plena así. Dice el pastor Rubén, sí, dice, Dios nos va a responder, dice, para ir a vaciar los hospitales. Bien. Qué bonito se oye, ¿verdad? Hace rato decía que no podemos hacer, no recuerdo cuál es la palabra. Sí. Yo no puedo pedirle a Dios algo a cambio de algo, pero no recuerdo cuál es la palabra que dice. O sea, yo no puedo pedirle algo a Dios a cambio de hacer yo algo. Ok. Pero algo así como un pacto, ya ve que en el Salmo 128 se habla de que hizo un pacto con Dios. Sí. En ese caso sí. Lo que pasa es que un pacto no es lo mismo que una intención de negociar nosotros con Dios. Una negociación, no es lo mismo. El pacto no es lo mismo. El pacto primero lo hace Dios y lo respalda Dios. O sea, Dios se compromete a pactar y Él se compromete, aunque sepa Él que el hombre en el pacto va a fallar. Él como quiera se compromete. Pero Abraham en una de sus oraciones dice, si tú me bendices, yo te daré el 10%. Ajá. Pues ahí prácticamente está haciendo un pacto Sí. Abraham, o está negociando con Dios. Sí, pero como quiera, Dios lo hubiera bendecido. O sea, el plan de Dios era bendecirlo aun y cuando no negociara. Tú me bendices, el diezmo apartaré para ti, ¿verdad? Aún que no hubiera negociado, Dios ya tenía el plan de bendecir ese varón y seguir con el plan de él, ¿verdad? Pero en un momento dado, esa negociación que el hombre puede hacer con Dios, como decimos, no es una negociación interesada de parte del hombre para mal. Porque sería para mal si Dios le cumpliera que le dijera, si me bendices, el diezmo apartaré para ti. ¿Hay un daño ahí? No. Era un buen propósito, quiere decir que Dios estaba en el asunto. Que si él tuvo la inspiración de decirle a Dios, oye, si me bendices, el diezmo apartaré para ti. Ahí estaba Dios en el asunto. Lo que sí es cierto es que cuando uno no negocia, hablas con Dios y conforme a la palabra, Dios contesta a veces para asombro
Rápido. dice la palabra que digamos como conviene, y yo me preguntaba cómo era eso de que como conviene. Y estoy leyendo un libro de Masha, No más. Líbranos del Mal. Sí. Y ella habla de la liberación y de que uno se puede liberar a sí mismo. Y pues yo la verdad estaba, bueno, sigo estando, pero ya no tanto como antes. Preguntabas cómo. Muy complicado, Sí. entonces una noche dije, a ver, ya me cansé, yo necesito que me liberes. Y ahí la palabra dice, y si yo te pido el Espíritu Santo, tú me lo vas a dar. Sí. Ah, bueno, me agarré, hasta se levantó, mi esposa vomita y tose. ¿Te diste la respuesta solo, Arturo? La que me hiciste, te diste la respuesta solo. ¿Verdad? ¿Podemos negociar mientras sea conforme a la palabra? Pues Dios va a contestar. ¿Cuándo? Eso sí, no te dice cuándo. Pero sí contesta, si es conforme a la palabra, definitivamente. Ahí está la respuesta. ¿Podemos negociar con Dios? Pues no negociar en el sentido de la connotación de que está viciada y morbosa esa palabra, no, sino en el sentido de que lo que yo hice, si la tierra y su plenitud es tuya, y yo estoy pagando renta, y soy tu hijo, y soy coheredero con Cristo, y en esta tierra prometiste bendecirme porque estoy pagando renta. Claro que yo sé por qué estoy pagando renta, por mi mala administración, ¿verdad? Sin embargo, él tomé una promesa, y él dijo, bueno, vamos a ver qué tanto crees, qué tanto esperas, qué tanto eres paciente. Pues me tuvo 4 años duro y dale. A ti te contestó inmediatamente ahí. Yo también he tenido respuestas inmediatas. Y a veces, como lo dijimos ahorita, responde antes de que le pidas. Entonces, el soberano está ahí para atendernos. ¿Ibas a comentar algo? Ya casi me dio la respuesta cuando dijo, tomé la promesa. Es que cuando la tomas, la crees, ahorita en eso ya me contestó. Porque usted dice, yo me di cuenta que si de Dios es la tierra, su plenitud, y ya usted le dijo así, ¿no? Cuando uno empieza el hermano que hizo, él creyó la promesa de liberación y que Dios se la puede hacer, y también la tomó para sí. Yo también así he ido tomando promesas y declarando, bueno, si entonces dice esto y esto. Por decir, yo les puedo decir, a mí Dios me mandó una camioneta y me dijo Dios, tú me la pediste así, pero te pudiera haber dado una del año. Y ahora entiendo que era cierto, pero no sabía en su momento. Sí, supe de eso. Sí, yo me gocé cuando supe de eso. Y Dios me dijo, estando en una agencia, te hubiera dado una del año, pero tú me pediste este año. Ah, perdón. Y respetó lo que es. Bueno, me retracto, señor. Muy bien. Bueno, la semana pasada se nos pasó bueno, muy bien. Amados, le damos gracias a Dios por el tiempo que le dedicaron al Señor, los que están en las redes y ustedes también que están aquí presencialmente. Gracias a Dios por ese tiempo que le dieron. Dios va a recompensar ese esfuerzo. Téngalo por seguro, Dios es fiel. Dios les bendiga.